Para poner, bueno, buenas noches público culturoso. Nos encontramos un miércoles más para seguir con nuestras charlas. Ay, siempre me palteo cuando empiezo, me pongo nerviosa. Nerviosa porque si no hay nadie ahorita viendo. Boing. Bueno, queríamos, empezar haciendo un prefacio, prolegómeno, como se diga, porque hemos decidido tratar sobre la cultura del vampiro. Y es una cultura porque es todo un mundo creado alrededor de los vampiros, ¿no? Y sobre todo porque está rodando últimamente una película que es un remake de Nosferatu, de Murnau. Y bueno, tiene bastante buenas críticas, ¿no? He leído por ahí críticas no sé si acertadas porque no he visto la película. Yo la verdad a veces me da un poquito de miedo ver estos remakes porque yo me quedo mucho con las versiones originales, me parecen muy bonitas. La versión original de El Nosferatu de Murnau fue muy buena, me parece. Y el remake, el segundo remake que hubo del Nosferatu fue de Werner Herzog y que también estuvo bastante bien. Entonces, eso para qué ya seguir con los remakes y remakes, no sean malos ya. Hay que tratar también de que las cosas cuando están bien hechas queden así, no había necesidad. Y ese rollo muy marquetero de las nuevas generaciones de acá. Mira, las nuevas generaciones no frieguen, ¿ya? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine mudo, y no soy pues de 1920, de 1918, pero me encanta el cine mudo y no tiene nada que ver con que acerquen a las generaciones o no. Y además, por último, no, las cosas no tienen que acercarse a las generaciones, sino las generaciones a las cosas, no frieguen, no sean vagos. Bueno, entonces hoy día queríamos tratar de dónde nace literariamente el vampiro. El vampiro, a ver, quería para que se ordene un poquitín. Más o menos siguiendo la lógica de la cultura vampirística, existirían dos tipos de vampiros importantes. El vampiro, este muerto vivo, demacrado, pestilente, putrefacto, que trae la mala suerte, que es el Nosferatu, y que es una superstición muy acrecentada en lo que es Europa del Este, y que tiene que ver con esta creencia muy arraigada en que se enterraba una persona, pero esa persona en realidad no moría y se levantaba, ¿no?, por las noches para causar estragos, sobre todo en esa época en el ganado, en el rebaño, ¿no?, de los campesinos. Y la forma en que las personas habían ideado la manera de aniquilarlo, dado que era un muerto vivo, no se le podía aniquilar así nomás, era mediante la estaca en el corazón y básicamente decapitarlo. Ese es el vampiro demacrado, ¿no? Todo. Y que tiene que ser así, demacrado y todo lo demás. Ese no es elegante, no es seductor, nada por el estilo. Y el otro vampiro, que es como en realidad nace de manera literaria, que es el que vamos a tratar hoy día, que es el vampiro elegante, frío, distante, mortífero, y hasta cierto punto seductor, ¿no? Que es de donde se han derivado los otros vampiros, todos los demás vampiros, ¿no? También puede darse el caso en que se juntan estos dos tipos de vampiro y surge una mezcla entre ambos, ¿no? Como fue el caso de el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que es una conjunción entre los dos. Y
eh, se forma, digamos, ¿no? O un vampiro que combina, digamos, todo junto. Pero vamos ahora con el nacimiento literario de este vampiro que fue recreado muchísimo en la historia del cine y que no fue Bram Stoker el creador de este vampiro como tal, como lo conocemos, ¿no? Ese hombre atildado, ese hombre, ese noble, ¿no? Que es uy, se abre la puerta en términos draculescos. Eh, y no fue, a ver un ratito, vamos a entrar aquí. Ya. Y no es y es el vampiro, seductor, que ya también ese asunto del vampiro seductor también lo han manoseado demasiado, ya hacen un montón de gente linda, totalmente, insoportables, ¿no? Que eh, ya el género se manosea y se empieza a perder el respeto. Porque el terror también debe generar un respeto. Supuestamente el terror no debe generar risa, pues el terror debe generar, ¿qué eso? Terror, debe generar miedo y ahí tiene que quedar. Eh, Ahora hay mucho problema con este asunto. Vamos a tratar un ratito, voy a apuntar para tratar esto de la falta de respeto del terror, más o menos cuando vayamos terminando. Porque caramba, ya hacen al conde Drácula, en Muppet, hacen al conde Drácula chistoso, hacen al conde Drácula no sé qué, no, qué penita. Bueno, vámonos a los orígenes del vampiro, que es la primera vez que se pone por escrito la historia de este tipo de ser, de criatura, de criatura que existe en las supersticiones de la gente, sobre todo de la gente del campo. Nunca antes de Polidori se había llevado, digamos, a la literatura el asunto del vampiro. Y ahora vamos a contar cómo es que llega esa historia hasta oídos de Polidori. Vamos a contar quién fue John William Polidori. A ver, vamos a ver, no sé si transición. Ay, transición. Ya. A ver, vamos por partes. Es un poquito, atención aquí a los que están viendo, ¿ya? Supuestamente debería tener esta historia lectores o gente que cultiva el género de terror, pero con conocimiento de lo que sucede, de lo que se va a contar ahorita, para no tener que explicar desde un principio y todo eso, ¿no? Pero más o menos, a ver, ustedes han escuchado, pues, obviamente, la novela Frankenstein, ¿no es cierto? Todo el mundo Frankenstein, que Frankenstein esto, Frankenstein el otro. Listo. Vamos a ir por partes ahí. Y cómo nacen, en realidad, Frankenstein y el vampiro nacen más o menos en una sola noche. Y vamos a explicarles por qué. Ustedes están viendo aquí en la escena 4 personajes. Estos 4 personajes han sido recontra super archi importantes, no solo en términos literarios, sino también en una cuestión de dotar al artista de una personalidad un tanto extravagante, pero genial. Y vamos a contar quiénes son aquí los reunidos, y que eran una especie de, ¿cómo se podría decir?, de pandilla, de pandilla de grandes autores, de pandilla de artistas, una pandilla de artistas un tanto marginales, pero a la vez admirados. Entonces vamos, siguiendo las manijas del reloj.
La primera es, y esta. La primera es Mary Shelley, como ustedes sabrán, es la autora de Frankenstein. Ahí está Mary Shelley. Al lado derecho de Mary, la parte superior de arriba, está el gran, el único, para mí uno de los más queridos poetas románticos ingleses llamado Percy Bysshe Shelley, que era el esposo, o mejor dicho, Mary y él eran esposos en ese momento. Bueno, se casaron después, en este momento eran pareja. Y no, en el otro está bien, está mejor en el otro. Y eran pareja. Estamos hablando de gente muy, muy joven. Mary tenía en esa época 18 años, 19 años. Percy tenía 23. Y abajo, en la parte inferior izquierda, está un personaje, el personaje, que vamos a ver, si no sabemos, si da pie a la caracterización de lo que fue el vampiro. Y no es otro que el famoso poeta, el gran, porque era genial como poeta, el gran Lord Byron, George Gordon VIII Lord Byron, y que está ahí en la parte inferior. A la mano derecha, en la parte inferior, está John William Polidori, médico inglés al servicio de Lord Byron. Ya, ahora, ¿qué hacen estos cuatro aquí? Estos cuatro se habían reunido en... a ver, vamos por partes. Bueno, Lord Byron era un poeta sui generis, fuera de lo convencional, era un hombre... un día vamos a hacer de Lord Byron, pero Lord Byron es todo un caso. Y Lord Byron era un poeta fuera de todo lo convencional. Era un hombre muy arrojado, era un hombre valiente, era un hombre decidido, era un hombre que decía las cosas por su nombre, y tenía una característica, y es que tenía una personalidad dura, fuerte, y también desapegada. Tenía o sea, emocionalmente se desapegaba rápido. Era una persona, era todo un personaje extraño, Lord Byron, al punto de que una de sus amantes, una de sus groupies, porque en esa época, o mejor dicho, Lord Byron es el que inaugura el asunto del rockstar literario, porque es el que causa mayor furor en Inglaterra y en Europa, y lo conocían por todos lados a Lord Byron. Y todo el mundo se moría por estar a su lado, conversar con él, todo el mundo se chismoseaba, Lord Byron, Lord Byron, Lord Byron. Porque Lord Byron empieza a recorrer Europa desde muy, muy pequeño, y, por ejemplo, se va hasta la zona de Albania, se iba a Grecia, recorría todos los lugares que, por ejemplo, los ingleses comunes no recorrían, ¿no? Italia. Y él se hizo famoso por un poema largo, que es un poema largo, pero es un poema genial, que se llama Las peregrinaciones de Childe Harold. Entonces, cuando él se hace famoso en Inglaterra, ya todo el mundo dice Lord Byron. Una de sus groupies decía de él que era loco, malo y peligroso. Peligroso de conocer, loco, malo y peligroso. Y sí, pues tenía una personalidad bastante extrema, Lord Byron, ¿no? Era un tipo, extraño, pues es famosa esa anécdota, ¿no? En que cuando tiene que cruzar ese estrecho que divide Turquía de Europa, él lo cruza a nado, o sea, ya, se saca la vida y yo lo cruzo. Y todo el mundo se pasaba esas anécdotas, pues no, oye, Lord Byron. También tenía una anécdota en la que con un grupo de amigos, ¿no? En una especie de ceremonia secreta, había bebido del cráneo, había bebido vino, ¿no? De un cráneo, de un cráneo humano, y eso era como que, ¡ah! Fue también una persona que ella un poquito transgredía los límites establecidos, digamos, que pasaban más allá de lo simplemente famoso, porque él tuvo acusaciones de incesto con su hermana, tuvo un problema con su esposa también. Su esposa iba a ser, bueno, en fin, ya les contaremos otro día porque es medio bravo, y tuvo una hijita, bueno, en fin. Y él sale de Inglaterra porque no soportaba más las habladurías y esto, que la otra, váyanse a la
miércoles ya los mandó a todos a la Michi. Y se fue en ese tiempo se fue para Suiza y alquiló una casa que la que están viendo en el grabado, ¿no? Una casa que es muy bonita, todavía existe, y que se llama Villa Diodati, la Villa Diodati, que es una casa de 2 pisos, muy agradable, muy bonita, frente a un lago en Suiza. En ese tiempo, o mejor dicho antes, después, porque son más jóvenes, Percy Shelley era un poeta sumamente también arrebatado. Ay, como me encanta Shelley. Algún día me dedicaré ¿cómo se llama? A explorar un poco más la vida de Shelley y poder hacer una charla culturosa sobre Shelley, porque es genial. Y Shelley también era un poeta muy, muy arrebatado, muy amante de la libertad, un tipo aventurero, ¿no? Y él se relaciona con el padre de Mary Shelley, que era William Godwin, que es un autor inglés, y que en su tiempo estuvo casado con Mary Wollstonecraft, que era la madre, que va a ser la madre de Mary Shelley, y que fue una mujer de avanzada, y que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, una feminista. Y más o menos William Godwin es el iniciador, digamos, del anarquismo en Inglaterra, ¿no? Que es una obra que se llama Justicia Política. Bueno, como Shelley era muy amante de la libertad, y a Shelley, por ejemplo, lo expulsaron de Oxford por hacer un ensayo que se llamó En defensa del ateísmo, porque era ateo. Shelley era ateo, vegetariano, amante de la libertad, era antimonárquico. Y y se contacta con el padre de Mary, con William Godwin, y es ahí donde conoce a Mary. Mary en esa época tenía 16 años. Y Mary ya venía de una formación muy intelectual. Su padre había tenido librerías, conocía los trabajos de su madre. Y bueno, se enamoraron, Shelley y Mary, y se fugaron de Inglaterra. En ese momento se fugan con una hermana de Mary, una media hermana de Mary, que no escribía para nada, y nada, una tal Claire Clairmont, que era groupie, o termina siendo groupie de Lord Byron. Entonces, cuando ellos se habían fugado, esta Claire Clairmont dice, hay que seguir a Byron a Suiza. Y se van todos, los 3 aparecen en la Villa Diodati, donde Byron, claro, Byron lo recibe, lo conoce a Shelley, le gusta mucho la conversación de Shelley, porque Shelley era un tipo muy, muy culto y tenían unas conversaciones súper interesantes con Lord Byron. Y en esa Villa Diodati ya Lord Byron estaba, obviamente, con todo su entourage, ¿no? Y con John William Polidori, que aquí está es el segundo de la parte de arriba, ¿no? De la parte superior. John William Polidori era un médico inglés de origen italiano, como ya habrán podido adivinar, y que estaba al servicio de Lord Byron. En ese tiempo los nobles los nobles de cualquier sitio, los aristócratas viajaban, pero llevaban su médico particular, porque podría pasarles alguna cosa, qué sé yo. La cosa es que se contrataban un médico y se lo llevaban de viaje. Obviamente le pagaban sus honorarios y todas esas cosas, ¿no? Ya. Entonces, Byron le dice, bienvenido, que no sé qué, que no sé cuánto, pásense una temporada aquí en Suiza, aquí en la Villa Diodati, y yo los invito, quédense aquí, que no sé qué, que no sé qué. Supuestamente iba a ser un verano caluroso y todo eso, ¿no? Estamos en el año 1816, inicios del siglo XIX. Pero ocurrió un problema en ese verano en que los Shelley aparecen donde Byron, y es que había habido una explosión de un volcán en la zona más o menos de Indonesia, por ahí, y había sido tan fuerte la explosión del volcán que la ceniza se esparció al aire y oscureció, ensombreció toditita la atmósfera hasta la zona de Suiza, hasta esa zona. Entonces, ese verano ha sido tenebroso, ha sido un verano muy oscuro, con tormentas, con
más o menos imposible, con un cambio de clima muy duro y más o menos imposible de explorar, de salir, aunque sea de picnic o conocer otros lugares. Entonces tenían que quedarse en la casa. Y llovía muchísimo, había muchas tormentas, ¿no? Y una noche que están en la casa, porque las noches, para los que no saben, bueno, ya vamos a hacer de Byron, ¿no? Byron era un hombre, claro, era un hombre como todo aristócrata y con dinero podía hacer lo que se le pegara la gana. Era un hombre muy cultivado, muy culto, no es que sea, haya sido un bruto, era un hombre muy, muy culto. Y, por ejemplo, las noches se las pasaban conversando sobre temas filosóficos, literarios, que más o menos, no, de hecho, todos conocían. Shelley, Mary y Polidori, menos la Claire, ya bueno, no importa, ya la de Claire no importa. Y eran temas sobre la vida, sobre la muerte, temas científicos. En esa época se estaba disparando ya las cuestiones científicas, ya se conocía lo que había pasado, lo que había hecho Galvani, por ejemplo, que motiva mucho a Mary y que causaba mucha controversia, como que causaba mucha curiosidad ya el método Galvani. Entonces, ¿te acuerdas la ranita? Que la hacía moverse. Bueno, ya. Con electricidad. Ah, sí, con electricidad. Y entonces, en una de esas noches que están reunidos dentro de la vía Diodati, porque era imposible salir, llovía demasiado, había rayos, truenos y todo lo demás, Byron propone que cuenten, o sea, después habían leído una obra que se llamaba Fantasmagoriana, que es una obra que fue traducida del alemán al francés y contaba historias de terror, ¿no? Un compendio, una antología, ¿no? Y bueno, ellos mismos empezaron a leer y a juntarse esa noche para leer por partes, ¿no? La historia. Y Byron propone, al final de la velada, que cada uno escribiera una historia de terror. Entonces todo el mundo se va a dormir pensando en qué historia de terror podría contar y que fuera más o menos pasable, ¿no? Porque Byron también era un crítico muy mordaz, ¿no? Y ¿cómo? Él iba a juzgar. No iba a juzgar, porque al final a Byron solo le importaba su trabajo. Pero sí para los que no saben, ¿no? Cuando se reúnen entre artistas siempre hay un nivel de exigencia, por lo menos había, ahora ya no sé cómo será, porque hace mucho tiempo ya se han ido al diablo las veladas bohemias y todo lo demás, y había un nivel de exigencia, ¿no? Tal cosa pasa, tal cosa no pasa, tal cosa es muy, muy guachajo, tal cosa mejóralo un poquito, en fin, ¿no? Entonces esa noche se van a dormir y cada uno pensando en qué cosa podía escribir, ¿no? Shelley trata de escribir algo, pero lo deja porque sentía que él era más poeta, no tan narrador, no tan de prosa. Byron empieza un trabajo interesante para mí, porque ha quedado un pequeño manuscrito, debió haberlo continuado en mi opinión, pero también lo dejó porque dijo, me interesa, no me importa ya, para mí la poesía es más, me explayo mejor en poesía y no en prosa, ¿no? Así que quedaban Mary y Polidori. Entonces, a Polidori se le había ocurrido al principio una historia que la lee delante de todos ellos, media rara, pues no, o sea, de una mujer que se convierte de su cara en calavera, no sé qué. La cosa es que le tiraron tomates podridos cuando lo leyó, ¿no? No, que está malo, rehazlo, eso no puede pasar, eso no, eso está feo, está feo. Entonces como que Polidori un poco se retrae y dice, caramba, sería interesante volver a rehacer este trabajo, ¿no? Y claro, Mary, que se demora bastante, o por lo menos un tiempo más o menos prudencial, en crear a Frankenstein. Ya vamos a ver también cómo Mary cuenta que surge la idea de Frankenstein. Pero vamos a dejar a Mary por el momento con el monstruo, con su criatura, ¿no? Por el momento la vamos a dejar a Mary y nos vamos a concentrar en Polidori. Para ese tiempo, Byron y también Polidori y los Shelley salían de excursión cuando no había tormenta y todo eso a varios lugares cerca, ¿no?
Pero Polidori ya había estado en Grecia, por ejemplo, con Byron. Habían recorrido lugares, conocían pueblos, conocían las historias, conocían las supersticiones, porque el viaje les daba bastante mundo, sobre todo a los aristócratas de la época. Y si eran aristócratas con un nivel muy alto de talento como Byron, pues le daba mucho material, ¿no? Pero Polidori iba ahí calladito nomás, ¿no? Como que escuchando y aprendiendo, ¿no? Byron era un hombre creído, era un hombre arrogante, que sabía que era un hombre talentoso y que con algún desdén siempre trataba a Polidori, como apuntaron por ahí, ¿no? Un contacto, puso, ¿no? Le decía, poor Polidori, ¿no? Pobre Polidori. Porque un poco como que se burlaban de él, ¿no? Que era torpe, que no era muy arrojado, que no tenía, digamos, toda esa malicia literaria como si poseían los demás. Él era médico, pues era científico, era de ciencias, ¿no? Entonces, pero al reunirte en el círculo de Byron, casi todos se sentían muy entusiasmados por escribir, y además escribir era muy valioso para ellos. Una persona que escribía era una persona admirada, valiosa, una persona a la que podías tratar, digamos, de igual a igual. Entonces Polidori, tratando de lograr un poco esa aceptación dentro del círculo, más o menos inicia su vampiro, ¿no? Y lo inicia porque él se va nutriendo de las historias del sur de Grecia, sobre todo del sur de Grecia, donde ya existía la superstición del vampiro y donde es la primera vez que él escucha este asunto del muerto vivo mortífero. Pero como Lord Byron había escrito también una obra que se llamó Augustus Darvel, y que es muy buena, yo no entiendo, de verdad que Byron debió haber proseguido esta historia, y que trata sobre un aristócrata frío, duro, distante, arrogante, sabedor de su talento, que inicia un viaje, ¿no? por varias partes del mundo, y que tiene un secreto que guarda dentro de sí mismo, y que tiene un compañero, Augustus Darvel de Byron, tiene un compañero que es un tipo un poco más joven, un poco, ¿cómo se llama esto? Ingenuo, ¿no? Que lo acompaña siempre, ¿no? Entonces, este personaje de, ¿cómo se llama? De Byron, que no llega hasta el final, ¿no? Nos deja con la sensación de que ¿qué rayos pasa? Porque es un tipo que aparentemente no lo escribe Byron así, pero más o menos tú ya lo puedes intuir, que es un tipo que en realidad no estaba vivo, pero un tipo elegante, era un regio, ¿no? Bueno, entonces él deja la obra, dice, no quiero que salga, ¿no? Porque no la veía pulida, no le gustaba. Parece que Polidori recoge ese personaje de Byron y decide darle claro, un giro, o completarlo, por decirlo, ¿no? Entonces, estamos en 1816. Para 1800, ahí nomás, 1818, algo así, o 17, ya cuando Byron sale de Suiza, despide a Polidori, más o menos intempestivamente, aunque Polidori dice que fue en buenas maneras, y todo dice, ¿ya sabes qué, Polidori? Listo, te pago tus servicios, chao, adiós, no me interesa lo que hagas. A ver, vamos a contar algunas cosas más. Dicen por ahí, no es nada seguro, no, miren, Lord Byron era todo, ya, era todo, es verdad, era loco, malo y peligroso. Y también era, ¿cómo se podría decir? Era pansexual, ni siquiera era solo homosexual, era pansexual, era todo. Y dicen que llevó una relación con Polidori,
Y Polidori siempre sufría mucho porque Byron era un hombre muy desapegado emocionalmente. Y Polidori empezó a tenerle un poco de recelo y un poco de resentimiento a Byron. Cuando lo despide, Polidori se va un poco resentido, pero dice, bueno, y en fin. Y es así como empieza el vampiro de Polidori. Vamos con más o menos con el vampiro para contarles, no vamos a contar exactamente, no con lujo de detalles de qué trata el vampiro, pero eh, eh, de verdad que captura bastante la imaginación y logra generar un terror. Es pequeño, no es muy largo, es muy pequeño el vampiro. Y yo creo que hasta cierto punto Polidori estaba un poco ignorante de todo el revuelo que iba a causar con esta historia. eh, ya estaban totalmente separados. Este grupo se separa para allá, ¿no? Los Shelley salen para otro lado, regresan a Inglaterra. Bueno, un día vamos a tratarlo de los Shelley también, que es súper interesante. Y también para tratarlo de Frankenstein, ¿no? Lord Byron se va para Grecia, en fin, ya otro día tratamos Lord Byron. Se abre el grupo. Entonces, Polidori, más o menos tratando de cumplir para sí mismo ya la historia de terror que quería narrar, él se concentra un poco o se va de manera, trae a sus recuerdos las historias contadas en Grecia y empieza a escribir esta historia que es sumamente interesante. Y trata sobre un joven inglés, aristócrata, bastante ingenuo, bastante poco conocedor de la vida, ¿no? Con una fortuna más o menos, ¿no? Y en ese tiempo, dice, los jóvenes aristócratas iniciaban una especie de viajes de iniciación, ¿no? Para conocer el mundo, ¿no? Porque era muy bien catalogado que un aristócrata joven conozca el mundo y tenga algo de experiencia, ¿no? Cuando asuma título y todo lo demás, ¿no? En una fiesta muy pitucona, muy de la alta aristocracia, sí, conoce a un tal Lord Ruthven. Sí, sí, Lord Ruthven. Que es un tipo extraño, es un tipo que es desapegado emocionalmente, ¿no? Que ni siquiera se ríe con la gente. Es un tipo duro, frío, alto, elegante, guapo, ¿no? Que genera mucho la atención de las mujeres, pero él no parece estar apegado con nadie y todo el mundo quiere conversar con él, todo el mundo quiere verlo, pero él parece estar distante de todos. No obstante, está en las reuniones, o sea, en el centro de atención, ¿no? Entonces se le llama la atención a nuestro personaje que es Aubrey. Y bueno, en un afán por conocerlo, porque como todo joven quiere conocer a este personaje también, ¿no? Se intenta ser su amigo, se hace su amigo, eh, y pues, se conectan, digamos, para poder iniciar un viaje juntos. Ahora Aubrey siempre lo veía y decía, él se ve tan experimentado, se ve como una persona que conoce de mundo y todo eso. Le parecía raro, pero tampoco, o sea, como para alertarse demasiado, ¿no? Y bueno, así se van, ta. No vamos a contar muchos detalles en ese sentido. Y el asunto es que aparecen en Grecia. Y en Grecia, Aubrey, eh, bueno, está Lord Ruthven que se iba por momentos, regresaba por momentos, ¿no? Siempre de una manera un tanto extraña. Y en la narración, en realidad, claro, la narración de Polidori ha sido dejada muy de lado, su forma, su estilo, ha sido muy menospreciada, digamos, en términos de que eh, la alta valla literaria no lo califica, no lo hace entrar, digamos, a Polidori como un escritor, digamos, de peso, ¿no? Pero yo creo que Polidori tiene sus méritos. Por ejemplo, en la descripción de Ruthven, él se detiene y nos muestra
al personaje que ya nos genera curiosidad, la dureza de este hombre, ¿no? Que es un aristócrata. Por ejemplo, las descripciones de su mirada, ¿no? Las descripciones de su mirada son bien, bien interesantes en la pluma de Polidori, ¿no? Y los nervios y la ingenuidad del joven que se siente atraído, que le siente mucha admiración por este hombre del que realmente quisiera ser su amigo, pero este hombre también como poniendo una barrera, ¿no? Entre él y el personaje joven, Aubrey. Pues la cosa es que, como les digo, terminan en Grecia, y en Grecia Aubrey conoce a una chica muy linda, griega, que se llama Ianthe, que era un nombre muy bonito, y esta chica lo encandila pues a Aubrey, ¿no? Y él se enamora de esta chica, de esta Ianthe, ¿no? Una noche Aubrey sale a dibujar un poco, porque Aubrey dibujaba la naturaleza, y sale a dibujar no, espérense ya, sale a dibujar el paisaje, y los papás de esta chica de Ianthe, estamos en Grecia, en la zona de Grecia, en el sur de Grecia, le dicen, no salga porque tan de noche, no se quede después de las 6 de la tarde en el bosque, porque a esa hora salen los vampiros, sale el vampiro y no lo vaya a agarrar. Y le cuentan cómo es un vampiro, es un muerto, una criatura, ¿no? Que ataca, que no está vivo, no está muerto, y que ataca a las personas y a los animales que circulan por el bosque, ¿no? Entonces, Aubrey se ríe, pues, no, ay, no, pues qué supersticiones de campesinos, ¿no? Qué tontería. Pero bueno, igual como que decide regresar, en su mente decide regresar antes. Pero bueno, entre que dibuja y se le va pasando la hora. Y se le hizo de noche en pleno bosque, ¿no? Entonces, bueno, decide regresar. Y esta es la parte del meollo de la historia, ¿no? Ya a ustedes van a ver ahí elementos que se mezclan y que tienen que ver con la fuerza descomunal y sobrehumana que se le aplica también al vampiro, ¿no? Esa noche que digamos, que no sé si contarle, ya ustedes lo van a descubrir, pero esa noche que sucede el ataque a Ianthe, ahí se nota claramente cómo es que es la primera vez que se escribe, se narra, se cuenta, ¿no? La fuerza descomunal que tiene esta criatura, que al punto de que lo hace volar a Aubrey por los aires, y que no podía, en primer lugar no sabía contra quién estaba peleando y qué cosa había sido lo que lo había tirado contra la pared, haciéndolo caer y dejándolo inconsciente, pero sí una cosa en que no podía controlar. Es interesante cómo lo cuenta Polidori, porque es una fuerza descomunal que se va a repetir en la cantidad de Dráculas que va a haber, sobre todo, por ejemplo, en el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Donde hay la fuerza del monstruo, por decirlo, ¿no? Va a ser demasiado grande que la persona no la puede controlar, algo así como una pesadilla, cuando tú tratas de mover no puedes, ¿no? Tratas de moverte y no puedes. Entonces, ese es el meollo del asunto de ahí, que no lo vamos a contar, descúbranlo ustedes porque es muy interesante el nudo de la historia, ¿no? Y después ya hay como o sea, un pináculo que es el nudo, el descubrimiento, digamos, o la sospecha de Aubrey de quién era su compañero, su amigo, y la sensación que va sucediendo después, y es que Aubrey va regreso a Inglaterra y va cayendo en una especie de locura, en una especie de, ¿cómo se llama esto? De clair-sur-menage, de enajenación, porque escuchaba la voz del tipo, lo había visto morir, pero no moría y no le podía contar a nadie. Y cuando ya Aubrey lo ve
otra vez en acción en Inglaterra, y ahí sí le da soponcio, casi cae muerto de la impresión. Y aún peor, cuando este Lord Ruthven se va introduciendo en la vida de Aubrey y va capturando a la hermana de Aubrey. Y Aubrey no sabía cómo decirle a su hermana que este hombre no era un hombre, sino un monstruo. Entonces, toda esa escena, toda esa narración de la tensión de Aubrey, que va cayendo en la locura, que va cayendo en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad, en la depresión, pasaba por todos los momentos, ¿no? Hasta el final, que no les vamos a contar el final porque es muy interesante, y además ustedes descubran también, pues, qué es eso. Y, y bueno, termina pues con la enajenación y muerte de nuestro personaje de Aubrey, ¿no? Y el triunfo del monstruo, ¿no? El vampiro, este vampiro fue publicado en 1919. Antes en los cuentos, las historias se publicaban en los diarios, en las eran diarios, porque los diarios aparecían mañana, tarde y noche, ¿no? Y tenían secciones literarias. El vampiro apareció en 1819 y fue falsamente atribuido a Lord Byron. ¿No? Todo el mundo decía el vampiro de Byron, el vampiro, hasta que Byron se molestó diciendo que yo no he escrito ningún vampiro, fuera, no, ya. Y poco a poco el nombre de Polidori fue tomando forma, ¿no? Fue tomando forma. Ahora, Polidori, el vampiro de Polidori es en realidad casi es la única obra que hizo este médico inglés, que extrañamente al salir fuera del círculo de Byron, al salir fuera de los servicios de Byron, fue cayendo en una especie de depresión extrañísima. Fue cayendo como de a poco, ¿no? Como en cámara lenta. Logró tener otros trabajos con otros aristócratas y todo eso. Pero las memorias de Polidori también son bien interesantes, sobre todo sus viajes. Él cuenta sus viajes a esa zona, a la zona sur de Europa. Bien interesantes son. Y va cayendo como una especie de depresión. Y Polidori, más tarde, bastante joven, se suicidaría con láudano. Antes el medio mundo se suicidaba con láudano, ¿no? Que es y que todo el mundo tomaba, ¿no? Que era un calmante de la época, ¿no? Al que alguna gente se volvía adicto y había gente que se suicidaba con eso, ¿no? Entonces Polidori muere bastante joven suicidándose con láudano. Nadie sabe exactamente por qué, no dejó cartas, no dejó absolutamente nada. Lo único que se puede ver de la vida de Polidori es que al salir del círculo de Lord Byron empezó una caída en picada extrañísima, muy extraña, porque no era un hombre, digamos, depresivo ni nada. O sea, en realidad su muerte es una cosa muy extraña, la muerte de Polidori. Pero bueno, el vampiro sigue su recorrido en Europa y va capturando la mente, va capturando la atención de la gente. En realidad causa un furor cuando, por ejemplo, es traducido al francés. Es en realidad Francia la que le da la fama, lo que le da el impulso, la bienvenida a esta cultura del vampiro, a este mito del vampiro, ¿no? Lo traducen al francés en 1820, ahí nomás, porque es de 1819, en 1820 lo traducen para el francés, y de ahí incluso hacen una obra de teatro que se llamaba El vampiro, que causó un furor de la patada, tanto que lo estrenaron en Londres y también causó mucho furor, y ya como si se reventó, explotó en onda expansiva el fenómeno del vampiro. ¿Qué era tan atrayente del vampiro?
y qué es probablemente tan atrayente del vampiro elegante, del vampiro seductor, bien vestido. Ojo, que es diferente al Nosferatu, que es, uy, que es el conde, es un noble también, pero putrefacto, es un cadáver, ¿no? Eh, y cómo después esta cuestión del vampiro, iniciada por Polidori, que a su vez lo recoge de las supersticiones de Europa del Este y del sur de Grecia, o de Grecia, ¿no? Va tomando forma y va teniendo incorporaciones, ¿no? Se van incorporando varios elementos, como que este vampiro elegante y todo eso. Obviamente hay un desapego bastante emocional de los otros seres humanos, lo ves raro, lo ves extraño, pero a su vez es atrayente. Y es justamente ese ser seductor lo que hace que la mayoría del público que le gustaba el vampiro fuera femenino. Ahora, como digo, se van incorporando diversos elementos conforme se va avanzando ¿cómo se llama? La historia de este la historia de este vampiro, ¿no? Nace así y, digamos, va transformándose, va avanzando, va tomando diferentes elementos, como que se transforma en animales, como que se transforma en niebla, maneja los elementos, ¿no? Los elementos de la naturaleza, tiene una fuerza indescriptible, y sí, también hay una connotación sexual, erótica, que es lo que llama mucho la atención en la creación de este personaje. Es un personaje mortífero, es un personaje que causa dolor, que causa desolación. Sin embargo, a su vez es atractivo. Y es más o menos la personalidad que era de Byron. Porque la personalidad de Byron era eso, la personalidad de Byron era un tipo sumamente egocéntrico, un tipo que solamente se concentraba en sí mismo, en su obra, pero que a su vez atraía a las demás personas. No obstante, él no buscaba atraer a nadie, sino la gente sí, la gente lo buscaba, quería estar con él, pero él no quería estar con nadie. Sin embargo, cuando él se relacionaba con personas, generalmente esas relaciones eran absolutamente desastrosas y la persona a la que él dejaba se quedaba devastada, desolada, era un cascarón vacío, era nada. Y eso es lo que capturó la imaginación y fue la fuente de inspiración probablemente para Polidori, si es que no fue también una venganza un poco personal de Polidori contra este Byron, que también lo había abandonado, que también lo había dejado como si no valiera nada, ¿no? Y un poco para revelarlo y darlo a conocer cómo era Byron, ¿no? No, exacto, lo que hace el vampiro es chuparte la energía, chupar tu vida, o sea, te succiona la vida, los dientes, lo que te saca, que te mete en el cuello y todo eso, es una metáfora, ¿no? De la succión que hace el vampiro de la vida de las personas. Y es lo que Polidori consideraba que hacía Byron. Byron succionaba la vida de las personas y luego las dejaba como si no valieran nada. Es probable que no, es probable que se haya basado solamente en su personalidad y no tener ninguna relación personal con él. Probablemente, no lo sabemos, pero sí tiene una nota bien grande el asunto del vampiro, que tiene que ver mucho con la devastación de las personas, ¿no? El vampiro causa una devastación en las personas, las aniquila, las deja reducidas, ¿no? Y es contradictorio porque a su vez son esas personas las que se sienten atraídas por él. El asunto de la locura también en Aubrey, en el vampiro de Polidori, probablemente haya sido lo que dio paso también a este personaje que ustedes después van a ver, que se llama Renfield, ¿se acuerdan? O también en el Jonathan Harker, que es el que
es el primero que contacta con el conde, ¿no? Y que termina pero destrozado también, ¿no? Con una especie de enajenación mental de la que tiene que recuperarse lentamente. Entonces, es probable que también hayan tomado, Bram Stoker haya tomado eh, gran parte de lo que fue el vampiro de Polidori para la creación de su Drácula. Este es un Drácula, pues, que estamos viendo en imágenes, que es más o menos el personaje que el cine hizo el más conocido, conde, ¿no? Noble, un aristócrata, pero elegante, ¿no? Y que ya es como un cliché, ¿no? La capa y todo eso, ¿no? De repente un poquito demasiado sobreactuado por los actores que lo llevaban a cabo, ¿no? Y que también es un poco este personaje elegante y todo eso, duro, distante y todo lo demás, también es retomado en este Drácula que fue de Bram Stoker, ¿no? Y que ya mezcló varios elementos que tenían que ver también con las supersticiones de Europa del Este y que formaron el vampiro tal como lo conocemos ahora. Entonces, No pierde elegancia. no, así es, no pierde, o sea, su elegancia es una de sus características, ¿no? Su porte, su distancia, ¿no? Su porte aristocrático, ¿no? Eh, que tiene que ver mucho con la personalidad de, claro. Sí, sí, que tiene que ver bastante con esto, pero hay un nivel también poético, desolador, ¿no? En la historia del vampiro. Así que, a ver, un momentito. Y ese fue ay, Cristian Valdivia, saludos a muchos y muy en parte. A ver, un ratito. Le damos stop. Ya terminamos, Cristian, con el vampiro de Polidori. Bueno, Polidori, como les digo, se suicida con Lauda, ¿no? Dando una especie también de final un poco literario a su propia vida, ¿no? Y ya el vampiro va a quedar para muchas posteriores versiones y que sigue siendo atractivo para las generaciones porque posee todos esos elementos que ya hemos mencionado anteriormente. Y y retomando lo que habíamos dicho, que hay una diferencia entre Nosferatu, ¿no? El Nosferatu y el vampiro elegante. Cuando se hizo el Nosferatu de Murnau, que ya lo habíamos dicho en otro charla culturosa, se hizo, le llamaron Conde Orlok, le cambiaron el nombre porque la esposa de Bram Stoker le quiso iniciar un juicio a Murnau por derechos de autor. Entonces hubo varios cambios ahí que Murnau tuvo que recurrir a cambiar. Sería interesante ver los elementos sobre los que se basa Murnau para poder haber hecho el Nosferatu, que es sumamente, es una obra maestra y que tiene que ver más con las supersticiones campesinas, donde el vampiro, este muerto vivo, está relacionado con las plagas, con la muerte, con la peste, con la mala suerte, ¿no? Con todo el ambiente que rodea, por ejemplo, al campo, ¿no? Y sobre todo en siglos anteriores, donde muchas veces el ganado moría, los rebaños tenían, y no se sabía por qué. Entonces se atribuían muchas cosas, entre ellas al vampiro, ¿no? A este muerto vivo que se levantaba en las noches y atacaba a la gente del campo, a la gente y al ganado, al rebaño del campo, ¿no? También no hemos leído Carmila de Sheridan Le Fanu. Si alguien ha leído Carmila de Sheridan Le Fanu, también es posterior a este vampiro de Polidori y que también recoge la historia de cómo se llama, de los vampiros. Ahora sí, Cristian. Saludos a muchos atribuyen parte de la depresión y suicidio de Polidori debido a que la autoría del vampiro fue atribuida a Byron y claro, sumado a los problemas que tuvo, lo llevaron a ese trágico final. Claro, porque en realidad la gente obviamente conocía más a Byron y era Byron, todo el mundo era, como digo, no era la estrella de rock del momento, la estrella de rock literaria del momento. Y le atribuyeron efectivamente, incluso salieron unos
creo que algunas ediciones que salieron adyacentes, ¿no? Salía de Byron, decía de Lord Byron, ¿no? By Lord Byron, el vampiro, Vampire by Lord Byron. Y claro, eso obviamente le dolió mucho a Polidori porque significaba que él no existía, absolutamente no existía. Ahora era difícil ser amigo o estar en el círculo de Byron, hasta Shelley lo decía, ¿no? Él se consideraba a sí mismo, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿estás haciendo poesía? No estoy haciendo nada, decía Shelley, porque soy una luciérnaga frente al sol. Y una luciérnaga no tiene la categoría del sol. Byron es el sol, yo soy una simple luciérnaga, ¿no? Entonces, como que Byron eclipsaba a todos los demás. Pero Byron, justamente para deshacerse de la relación esta con Polidori, no sabemos qué habrá pasado en esa relación, porque Lord Byron era bien pesadito, qué rayos habrá pasado, y si es verdad que tuvo una relación con Polidori, es probable que sí. Es probable que sí, que haya tenido una relación con Polidori que lo trató muy mal, lo maltrataba a Polidori, Byron. Ay, pobre Polidori, cállate Polidori, a ti no te sale, tú no tienes talento, eres un inútil, o sea, era una cosa y que le generaba mucha contradicción al mismo Polidori porque tenían una relación, por lo menos eso era lo que se decía, ¿no? Y lo trataba mal, lo trataba mal, a Polidori se sentía miserable. Entonces cuando le atribuyen su propia obra a Byron, ¡ay no! Es todavía más desastroso. Y sumado a que Byron escribe una nota a su editor diciendo que por favor corten toda relación que él tiene con ese vampiro. Él no ha escrito eso, jamás ha escrito eso, y que no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Es probable que Polidori haya muerto de tristeza, de resentimiento, de tristeza, porque no lograba entender a este hombre tan extraño que era Lord Byron. Bueno, nadie lo podía entender a Byron, pero parece que Polidori sí estuvo enamorado, bien enamorado de Byron, y le dolía mucho el maltrato, el trato que le daba, ¿no? Y es extraño esta caída también que tuvo Polidori después de salir del servicio de Byron, ¿no? Y hasta su suicidio, ¿no? Parece ser incluso como si el mismo Polidori hubiera reproducido su propio personaje que es aniquilado por este vampiro seductor, este vampiro, este chupador de energía, ¿no? Que parece que le atribuye eso a Lord Byron, ¿no? Polidori es el creador, hay que darle su sitio a Polidori como una figura importante dentro de lo, claro, sienta las bases de lo que fue la cultura vampirística y que le da el nivel alto a lo que fue la literatura de terror gótico, que después se va a desarrollar bastante, por ejemplo, en Inglaterra, y de ahí se va a... ¿Con Mary Shelley? Claro, por ejemplo, se va a desarrollar bastante en Inglaterra, de ahí va para el mundo, y algunos años más tarde, Mary va a publicar Frankenstein, que fue también, a ver cómo se concebido esa noche, esa noche de 1816, en la Villa Diodati. Estamos hablando de Mary, que fue una mujer que no tenía ni 19 años, o mejor dicho, no tenía ni 20 años, cuando empezó a escribir Frankenstein, que es una obra que vamos a hacerla en otra charla culturosa porque realmente fue una obra maestra y que ya les vamos a contar los pormenores y los detalles. O sea, de esa noche en Villa Diodati de 1816 salieron dos obras maestras, y porque no hay que quitar el mérito al vampiro de Polidori. Una fue Frankenstein y la otra el vampiro, en términos de lo que es el terror gótico. Así que hay que darle su sitio a Polidori como creador de lo que va a ser, de lo que fue posteriormente el vampiro en términos de relevancia, ¿no? Queríamos hacer una cosita más acerca de este asunto de los vampiros, y que es personal, ¿no? Como dije al principio, ¿saben qué? Hay que tratar de darle al terror, al género del terror, el respeto y la distancia el respeto que se merece. Y bueno, yo
a veces me genera un poco de tensión cuando veo que aparecen un montón de figuritas, por ejemplo, el vampirito no sé qué, el vampirito no sé cuánto, el vampirito en dibujos animados, el vampirito no sé qué, y empieza el vampiro Muppet. Y se supone que el terror tiene que mantenerse un poco encapsulado, enclaustrado, cercado, no sé cómo se podría decir, ¿no? Cuidado, porque una vez que el terror pierde su facultad de causar terror, ¿ya para qué le dices terror? ¿No? Claro, claro, o sea, se vuelve ridículo. Entonces, no, bueno, eso como les digo, esto ya es eso ya sería personal, el, 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 mi opinión, ¿no? En términos muy personales, y que sería bonito que se mantenga en un nivel todavía un poco críptico, un poco sí, pues un poco críptico, un poco este sí, cerrado, ¿no? Cerrado, que se cuide ese género, ¿no? Yo, como les digo, no he visto todavía este remake que han hecho. Eh, para mí, el Nosferatu de Murnau estuvo muy bien hecho, a pesar que contaba con efectos especiales bastante primitivos, pero creo que genera, para los que lo han visto en pantalla grande, genera toda la desolación. Qué bárbaro, uno sale con una especie de depresión de la peli. Y también con el Nosferatu de Herzog, que yo creo que incide más todavía en la desolación. Es increíble la Isabella Gianni, que es la chica del asunto, de la película, y esas fotografías, no, ni hablar Kinski, que era un actor, estaba loco, pero un gran actor, esos paisajes de los Cárpatos, porque Herzog se fue directamente a los Cárpatos para filmar, y es muy buena también ese remake de Nosferatu por Herzog, pero estamos hablando pues de un director con una personalidad muy clara, muy definida, ¿no? La de Herzog, y no podría decir nada de este nuevo Nosferatu, salvo que he visto que la gente le está gustando, que dicen que sí, que esto, que el otro, pero pues miren, yo la verdad es que no lo sé. Hay una pequeña controversia con el bigote. Pero yo la verdad no entiendo cómo un muerto vivo, demacrado, putrefacto, que trae la mala suerte, puede tener el bigote. No, miren, no eso sé. Depende de porque es Ay, ¿de qué? Es de Ay, una etnia productora. húngara, ¿Ya? o ucraniana, ¿Ya? de unos guerreros húngaros o ucranianos que justamente usaban eso. Entonces, según lo que... Esa es la película del Nosferatu El último Nosferatu. Ya. Entonces, en eso se ha basado Eggers, porque hay una parte, dice en el libro de Bram Stoker, que el conde dice que pertenece a una etnia húngara. Entonces él ha basado eso, ha tomado eso que son los Entonces él ha tomado. Por eso tiene el bigote grande. Por eso tiene y un mechón de cabello acá. Ya. Ya, bueno, puede ser, pues no sabemos hasta qué punto. Pero esa es la visión de Eggers, ¿no? Ya, claro, esa debe ser la visión del ¿cómo se llama? Del cineasta, ¿no? Del director. Bueno, vamos a ver cómo va. Algún día veremos esa versión del Nosferatu. Nos da penita que haya otra versión del Nosferatu, así como nos dio mucha pena que haya un remake de Psicosis. Amigo, no se hace remake de Psicosis, eso es criminal. No se hace eso, no se hace. Pero vamos a ver cómo va. Y parece que los vampiros tienen para rato. Y la cultura vampirística tiene mucho para seguir aportando, pero respeten pues a los vampiros, respeten el terror, no sean malos, ya, y no estén haciendo demasiados efectos especiales, y lo más valioso también en la opinión personal siempre es el terror gótico, el terror que tiene que ver con lo psicológico. Y bueno, aquí en esta charla culturosa nos desmarcamos bastante del terror, que son las masacres típicamente norteamericanas, ¿no? Que es algo que parece que les gusta mucho, que es el gore, pero
no consideramos que eso sea algo demasiado digno de resaltar. Bueno, estaba Brendita. Dice Cristian, pero la diversidad argumental del vampiro en la cultura de masas es parte del desarrollo cultural. Aparte, por ejemplo, del Conde Pátula, el vampiro vegetariano es parte de la cultura de masas que alimenta el desarrollo. El vampiro Stephen King, por ejemplo, es un claro ejemplo de la modernización del vampiro dentro de la cultura popular. Ahora es muy probable que las nuevas adaptaciones y creaciones tengan más de mercantiles, sí, pues que de artístico creador. Claro, hay una cultura popular respecto del, ¿cómo se llama?, del vampiro, ¿no? Siempre es bueno, miren, yo les digo una cosa, siempre es bonito y bueno y que aporta muchísimo también al arte y a la cuestión intelectual humana, que se le vea, que tenga una lectura, un trasfondo, o sea, que la historia tenga un trasfondo, que le puedas encontrar metáforas en relación a la vida, ¿no? A la vida, a la muerte, que te genere cuestionamientos, que te lleve a poder abrir más historias de repente dentro de esa historia, pero siempre dándole un contenido, tratando de encontrarle dándole ¿cómo se llama cuando no es literal, ¿no? Cuando le das, entiendes el sentido figurado, ¿no? De repente también el vampiro de Polidori es una crítica a las clases altas, ¿no? Que se aprovechan de otros seres humanos, ¿no? O sea, claro, su abuso es muy grande justamente debido a que tienen una categoría superior. ¿Quién sabe? Entonces empiezas a entrar mucho más, ¿no? Es como una puerta de entrada y vas entrando y vas descubriendo muchas más cosas. Lo mismo que el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Ustedes ya se van a enterar exactamente toda la trayectoria que tiene Mary Shelley, que no es simplemente una escritora de la nada, ¿no? Y que el Frankenstein posee mucha más profundidad de lo que simplemente un monstruo que se mueve juntado por pedazos, ¿no? Es una obra extraordinariamente metafórica y que tiene que ver mucho también con la crítica a los avances científicos y cuál era su relación, ¿cómo se llama?, entre lo que es como aportas a la humanidad o al contrario, ya estás saliéndote fuera de ciertos límites, ¿no? Eso es interesante. Así que siempre tratando de darle un más allá a todas las historias, no solo al vampiro, sino a todas, en realidad, las historias, no solo las de terror, a cualquier tipo de historia, ¿no? Y dándole un poco más de profundidad, ¿no? El Conde Pátula tenía sus fans, sí, tenía sus fans. Mira, el vampiro el vampiro de Stephen King, no sabía que Stephen King había escrito nada sobre... ¡Ay, qué loco!, ¿no? Stephen King, no sé quién escribía por ahí, ¿no? Stephen King tiene más obras adaptadas al cine, o sea, la gente ha visto más obras de Stephen King al cine que leído, porque yo, la verdad, a mí nunca se me hubiera ocurrido leer a Stephen King, es más, no conozco lectores de Stephen King. Yo lo que conozco es que las películas que han sido adaptadas de Stephen King, ¿no? Algunas bastante. Por ejemplo, me gustaría leer El Resplandor. No he tenido oportunidad de leer El Resplandor. Carrie, ¿no? Pero bueno, a mí particularmente me gusta más El Resplandor. Sí, pues ahora como que es muy mercantilista y también, por ejemplo, hay otras historias de vampiros que... por ejemplo, Crepúsculo, Dios mío. Ay, no. Y entonces tú dices, no, pues no, amiguita, o sea, ya, párenle, ¿no? O sea, ya, todo tiene su límite, ¿no? Está mal escrito. Y Entrevista con el vampiro, no le he leído tampoco, tuve la desgracia de ir a verlo al cine y no me parece una... Pero ya, ¿a quién le importa lo que a mí me parezca? El asunto es que ¿cómo se llama? El fenómeno de la cultura del vampiro va a seguir por mucho tiempo más, como les digo, porque tiene que ver mucho con el alma humana, tiene que ver mucho con lo que nosotros mismos guardamos dentro de nuestra propia psique, ¿no? Así que tiene, para Stephen King, Lorena dice, es verdad, ¿no? Y Stephen King se ha subido a todos los carros, así tiene todos los temas, el espantapájaros, el colegio, el escritor el escritor que está ya podrido, el cementerio de mascotas también, el payaso, uy, verdad, Brendita, tienes razón, y Stephen King abarca todo, poco más iba a ser el supermercado maldito. Sí, pues Stephen King se malea Stephen King, ¿no? Ya no sabe ya que
¿Qué otra obra más hacer? Tiene razón la Brenda, ya se subió a todos los carros del Stephen King. Pero bueno, esa sería nuestra recomendación para ustedes. Bien. Estamos de acuerdo también con Cristian de que ya hay una cultura popular, ¿no? Acerca de nuestro querido monstruo. Pero también, como les digo, ya ya Crepúsculo, ya eso ya es otra cosa, ¿no? Había una cazadora de vampiros, ¿cómo se llamaba una serie? Buffy, la cazadora de vampiros. Y ya como que el género bastante, como que a ver, ahí, ¿cómo hago? Aquí nomás, ¿no? No. ¿Afuera? Sí. No, ahí. ¿Dónde? Yo te digo. Ahí está. El misterio de Salem Lot es muy bueno. Fíjense, dio la idea pensando en que pensaría si el vampiro de Drácula estuviera en la modernidad, y es una historia que rompe todo, y de hecho es uno de los mejores vampiros desde aquí. ¿Ah, sí? También mira, no, si lo has leído sería, bueno, tú eres el que sabe porque has leído la obra de Stephen King. Es probable, no lo sé. Stephen King aparentemente ha tenido material bastante bueno. Y como te digo, El Resplandor sería un libro que me gustaría leer. Creo que ni hablar, Kubrick hizo un buen trabajo. No he leído ¿cómo se llama? El libro. Pero me gustaría, obviamente, que sí. Ah, mira, ve, el vampiro de Stephen King, ¿no? Si el Drácula estuviera en la modernidad. Sería interesante, ¿no? Ver el Drácula en la modernidad. Hay historias de vampiros interesantes. Hay una noruega que se llama, se llama Yo estoy aquí, o No estoy aquí, o No toques la puerta, no me acuerdo, pero es buenísima, que es una niña, bueno, aparte que la fotografía le ayuda muchísimo, porque es en plena heladera, es noruega, pero es muy buena, es escandinava, y donde la niña es una vampira. Sí, eso yo también sé. Es una vampira que nunca crece, y que el niño protagonista creía que era una niña y no era una niña, y es muy buena. ¿Cómo se llama? No estoy aquí. No recuerdo, pero es muy buena sobre y le aporta mucho la fotografía con esas nevadas, ese clima sumamente desolador, gélido. Sí, a ver. Entrevista con el vampiro funciona muy bien en el libro, ya que la película no le alcanza el tiempo ni la adaptación para adaptar el mito de los vampiros. Sí. Probablemente, sí, probablemente, porque me imagino que el libro debe tener un montón de características más que obviamente en el cine. No, ¿quién adaptó? Neil Jordan adaptó, ¿no? Entrevista con el vampiro, ¿quién adaptó? No me acuerdo. Pero bueno, el escritor tiene que ver mucho ahí, el adaptador, ¿no? Y así pues debe ser otra cosa, no sé exactamente. Yo te digo, por lo que vi en el cine no me pareció, estaba era otra cosa, no sé, era simplemente otra cosa. De repente el libro sí tiene una mayor aproximación a lo que es el mito del vampiro, y casi tú puedes ver en realidad en Entrevista con el vampiro a los personajes casi tomados del vampiro de Polidori. Es la línea, es bien interesante, ¿no? La dureza del personaje, ¿no? Sí. Y se puede ver, y de ahí ya parecen haber salido todos los demás vampiros, ¿no? Sí, excepto que en Crepúsculo, sí, eso ya. El Resplandor se va por un camino muy diferente al de la película de Kubrick. Te comento, fue la primera vez que tuve miedo y tuve soledad. De hecho, los fantasmas de Overlook son una especie de vampiros. Ah, sí, El Resplandor es todavía más que la película Asu, porque la película es bien brava. Es brava la película, El Resplandor es bravo. Los fantasmas del Overlook. ¿Qué cosas son los fantasmas del Overlook, Cristian? Bueno, ahí me respondes, ¿no? Son una especie de vampiros. Bueno, ¿qué les iba a decir? Creo que es ¿no es el hotel? Ah, el hotel es, ¿no? El hotel hace años que no veo El Resplandor, ¿sí? Ah, sí, pues, es el hotel, ¿no? El hotel
del escritor, ¿no? No es el hotel del escritor, es el hotel donde va a parar el escritor, ¿no? Ah, sí, pues son una especie de vampiro los fantasmas. Podría decirse, ¿no? No sé si podrían decirse, no te podría decir si son exactamente, ¿no? La reina de los condenados de Anne Rice interpreta muy bien el mito y origen del vampiro, desmarcándose de Drácula como origen y la precuela de Entrevista con el vampiro. Ah, el hotel, sí, justo, nuestra productora me hace recordar, sí, es el hotel. Ya no he leído nada, no he leído nada de Anne Rice. Yo me he quedado... Para mí, la cuestión vampirística se queda bastante sí, se queda en Polidori, en Bram Stoker. No he leído Sheridan Le Fanu, y ahí termina. Y en la pelis el Nosferatu, que me parece genial, me encanta, el Nosferatu de Murnau, el de Herzog. Y ahí queda, ¿no? Porque yo aunque ¿cómo se llama? El terror tiene todo un culto, ¿no? Todo un grupo todo un grupo de fanáticos, o sea, es enorme, ¿no? De fanáticos del terror. Para mí, yo soy una humilde admiradora del vampiro. No soy una fan acérrima, no soy una admiradora descalabrada, pero respeto mucho la figura del vampiro como un elemento interesante, propio del terror gótico, ¿no? Claro, todos buscaban el poder del resplandor de Dani y por eso poseyeron a su papá. Ah, es probable. Por eso es que esos son temas claros. Claro, que chupan, ¿no? La energía del padre, ¿no? Del escritor, ¿no? Claro. Oye, tú sabes que El Resplandor en realidad surge de una anécdota de Stephen King que la cuenta, ¿no? Stephen King estaba escribiendo y se había casado, tiene tiempo con su esposa y había tenido un hijito, y su hijito tenía 3 años, 4 años. Entonces él estaba escribiendo, y tú sabes, los escritores pues se meten a la habitación y entonces tenía su manuscrito. Y un día abre la puerta de su escritorio, bueno, de él, ¿no? Y ve a su hijito, sentado en los papeles del manuscrito que los había pintarrajeado, y los seguía pintarrajeando. Y Stephen King estaba, lo mato. Y El Resplandor es el resultado ese de que la sensación de frustración, cólera, pero a su vez es su hijo, pero lo quieres matar porque te está malogrando todo el manuscrito. Y El Resplandor fue el resultado ya de esa anécdota, ¿no? De lo que sucedió. Y claro, también tiene que ver con la sobresaturación que sufren los escritores cuando están mucho tiempo encerrados en un lugar, escribiendo, a veces con límites, con deadlines, ¿no? Y que tienes que cumplir cierto número de material para poder entregarlo, ¿no? Entonces llegas a quemar, ¿no? Y es más o menos lo que sucede con el escritor, no es lo que sucede con el escritor en El Resplandor, ¿no? Es una metáfora del trabajo tan intenso de los escritores, pero de una manera muy solitaria, que terminan implosionando, ¿no? Los escritores y la gente que trabaja en soledad termina implosionando, ¿no? Los dibujantes también. Querían alimentarse del poder de Dani, por eso en el siguiente libro Doctor Sueño aparece esta secta vampírica que se alimenta del resplandor de los niños, y por eso no te hago spoiler. No creo que lea ya Stephen King, Chris, ya a estas alturas del campeonato. Pero yo creo que Kubrick, sí, parece interesante, pero que Kubrick parece haberle dado otro giro, ¿no? Parece interesante, porque Kubrick parece haber haber jalado más para el, ahora que me estás contando, ¿no? Parece haber jalado más para un aspecto intelectual de la obra, ¿no? La obra parece ser más bien fantástica, pero King parece haberla introducido, parece haberla jalado para el lado
metafórico del escritor, ¿no? Del escritor en común, ¿no? Del escritor como figura universal que trabaja en solitario y que termina reventando, ¿no? Sí, parece que King, según lo que cuentas, King es más una cuestión fantástica, ¿no? Y que no necesariamente está asociado o tan en relación con la película, ¿no? A mí me gusta mucho la película porque justamente tiene que ver con esta metáfora que tiene que ver con el trabajo en solitario, ¿no? Todo el libro de Misery. ¡Ah, Misery! ¡Ah, falta ese! Como dice Brenda, ¿quién cubre todos los aspectos? Misery. La fan que rapta a su autor favorito lo tortura para que cambie el final de su historia. Claro, Misery. Misery es otra cosa también, ¿no? Como dice Brenda, King hace todo. Cubre todos los aspectos. Sí, pues sería interesante este asunto de los fans también, ¿no? De los admiradores, de los groupies. Al final, el vampiro termina dando a luz, y Frankenstein también, debido a la groupie, que hace que todos se reúnan esa noche en la Villa Diodati, en la Villa Diodati. Vamos a tratar también sobre Lord Byron, que es un poeta que a mí me gusta mucho, y sobre un poeta que me gusta aún más, que es Percy Shelley, y también vamos a tratar sobre la gran Mary Shelley y esa obra maestra llamada Frankenstein. Listo, entonces la de Stephen King es terror y fantástico, la película es... Exacto, la película es más terror psicológico, correcto. Kubrick lo agarró en términos de terror psicológico, ¿sí? Y es un terror que, por ejemplo, a mí me descalabra siempre el terror psicológico porque tiene que ver mucho con tu propia mente. Como decía Poe, ¿no? En realidad lo más terrorífico es tu propio corazón, ¿no? Tu propia mente, la propia mente del ser humano. Ese es el terror, el peor terror con el que tienes que vivir, ¿no? Es terror psicológico, que es el que verdaderamente te hace temblar las patas. Ya. Entonces, ¿algún comentario más? ¿Hay alguien más ahí? ¿O soledad aplastante? Pero estamos los que tenemos que estar. Listo. Entonces nos vamos yendo porque porque ya terminó y ya me dio hambre. Y para que ustedes conozcan la historia y que le den su espacio también a Polidori, pues como creador, como la madre del cordero, el padre del cordero, de lo que es el mito del vampiro, como figura elegante, no como el monstruo decadente, demacrado, nada, sino como la figura... Es algo que se repite. O sea, elegante, siempre ¿no? Va a ser elegante, Sí, siempre va a ser eterno, siempre va a ser... Así es. Hermoso. Siempre va a ser hermoso, siempre salvo cuando es Nosferatu. Cuando es Nosferatu, que es otro tipo de vampiro, pero aún así es atrayente. Aún así es atractivo. Aún así es atrayente. Aún así, aquí, ¿no? Aquí. Sí, ahí. Hay una interesante relación a Mary Shelley y es que tiene un libro llamado... ¡Sí! Yo quiero leer El último hombre y no sé dónde conseguirlo. No sé dónde, lo he buscado en Buscalibre, lo he buscado en Amazon y no hay forma de que consiga El último hombre. Y gracias, ya Brendita, a ti, gracias, muchas gracias Brendita, que siempre está ahí a veces con la quilla, que siempre están escuchando. Y a Cristian, que siempre aporta muchísimo, sobre todo cosas que yo realmente no sé y que humildemente digo no sé, porque obviamente no puedo saber todo. Y que valoro mucho sus aportes. Sí, me encantaría leer El último hombre. Y justamente creo que trata sobre un hombre que se queda, es el único sobreviviente de una pandemia, algo así, ¿no? De una pandemia que cunde en el mundo. Esa Mary, era la Mary para tener su bola mágica, ¿no? Prever el futuro. Y les voy a contar por qué la Mary podía hacer eso. Ya les voy a contar en una charla culturosa, a ver si armamos sobre Mary Shelley, porque la Mary no era cualquier persona. Ya les voy a contar sus antecedentes y todo lo demás. ¿Qué? ¿Salió en las ediciones populares? ¿Están los kioscos el último hombre? ¿Dónde, Cristian? Cuéntame, ¿dónde lo consigo? Cuéntame, Cristian, ¿dónde consigo El último hombre? ¿Cómo que salió en kioscos? Oye, ya pues, Cristian, pasa el dato. Colección Maestros del Fantástico, ya, estoy apuntando, 35 soles. Listo, estoy apuntando. ¿Ok? Yo no me he dado cuenta del último hombre. Colección Maestros del Fantástico. A ver si voy a la cachina y lo consigo. No, acá nomás, señora.
No, pero acá no tienen en los kioscos. No sé. Mary Shelley. Ya. Listo. Vamos. Gracias, Cristian, por el último hombre, por el dato del último hombre. Tengo que leer ese libro. Porque la Mary no era cualquier persona, no era cualquier mujer. Vamos a conocer todos los antecedentes de la Mary Shelley y cómo es que llega a la creación de ese famoso monstruo que todavía genera cuestionamientos, sobre todo en términos de bioética. En serio, el Frankenstein genera bastante controversia en el terreno de la bioética. Listo, entonces nos estamos yendo. Gracias por haber estado ahí. Gracias a ustedes, Cristian, Brendita, que se toman el trabajito de vernos. Y de aportar. Gracias por aportar tanto. Sí, entonces nos vemos para las próximas charlas culturosas que esperemos que sean de alguna cosa también interesante. Me va a tomar un tiempito, creo, preparar el de Shelley, el de Mary Shelley, porque quisiera hacer una especie de cronología de de la familia de Mary, que es el resultado por el que Mary es tan brillante. Vamos a ver todavía, pero vamos a ver la próxima charla culturosa. Viene con surprise, como siempre, para saber qué cosa hacemos. Gracias a todos, gracias por el dato, Cristian. Me voy a comprar mi último hombre. Gracias, Brendita, repetí y listo, nos vamos. Y ahorita está habiendo una controversia. ¿Cómo se llama la obra de teatro? María Maricón, ya pues, no sé, oye, ya no se pasen, oye, censuras religiosas a estas alturas del campeonato. ¿Qué le pasa a Lima? Nos hemos quedado estancados en el siglo XVIII. ¿Qué? ¿Han ido a protestar en latín? Sí. Oh, su macho, ya, Dios mío, solo falta que lleven la vela verde de la Santa Inquisición, la cruz grande, todo eso, y exorcizar a los... Uy, ay, amixers, es arte, fanáticos religiosos, ya dejen de molestar. El arte no puede vivir si se le censura. No molesten ya, pues no molesten. Es bueno si es malo. Los religiosos, ya el público decidirá si es bueno o malo, pero las censuras religiosas, no, pues ya fueron, amigos fanáticos de la religión, no molesten a los artistas. Gracias, Cristian, a ti, gracias a Brendita, nos estamos yendo en 1, 2, ahí nos sale, 1, 2, 3, chao.